Guía para la auditoría de redes de computadoras. Agenda. Durante esta presentación se tratarán los siguientes temas. Introducción. La seguridad informática debe garantizar a la empresa la disponibilidad de los sistemas de información, la recuperación rápida y completa de los sistemas de información, la integridad de la información y la confidencialidad de la misma. Un sistema seguro debe ser capaz de registrar y notificar al administrador de la red acerca de cualquier anomalía o evento importante que ocurra en el sistema. Esto es conocido como auditoría. En la mayoría de redes, por lo general, la primera medida de seguridad que se toma es instalar firewalls, mucho antes de que se hayan identificado un problema en particular de seguridad de red. Una de las razones de esto es que para crear una política de seguridad de red efectiva, primero se deben de formular algunas preguntas difíciles, relacionadas con los tipos de servicios de red y recursos, cuyo acceso se permitirá a los usuarios. Cuando los usuarios tienen acceso ilimitado a la red, la implementación de una política que limite ese acceso puede resultar un tanto complicada. Es un hecho que la seguridad de red de computadoras es vulnerable a ataques e intrusiones. El uso de firewalls ya no es suficiente para frenar este tipo de situaciones. Es por eso que es necesario implementar planes para la seguridad informática, los cuales deben incluir políticas, reglas y normas que deben ser seguidos por los usuarios de la red. Y auditoría externa. La auditoría interna es realizada con recursos materiales y personas que pertenecen a la empresa auditada. Los empleados que realizan esta tarea son remunerados económicamente. La auditoría interna existe por expresa decisión de la empresa, o sea, que puede optar por su disolución en cualquier momento. Tiene la ventaja de que puede actuar periódicamente realizando revisiones globales como parte de su plan anual y de su actividad normal. La auditoría externa es realizada por personas afines a la empresa auditada. Es siempre remunerada. Se presupone una mayor objetividad que en la auditoría interna debido al mayor distanciamiento entre auditores y auditados. Señales de necesidad de una auditoría informática. Las empresas acuden a las auditorías externas cuando perciben señales de debilidad. Estas señales pueden agruparse en las siguientes clases: descoordinación y desorganización. Esto generalmente ocurre con algún cambio masivo de personal, o en una reestructuración fallida de alguna área, o en la modificación de alguna norma importante. Algunas de sus características son: no coinciden los objetivos de la informática de la compañía y de la propia compañía. Los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente. Otra de las señales es mala imagen e insatisfacción de los usuarios. Sus características son: no se atienden las peticiones de cambios de los usuarios, no se resuelven las incidencias de hardware y cuando se resuelven las incidencias se hacen en plazos demasiado prolongados, por lo que el usuario percibe que está desatendido permanentemente. No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de resultados periódicos, lo que puede ocasionar un mal rendimiento del usuario. Otra de las características que nos indican que se necesita realizar la auditoría informática son las debilidades económico-financiero. Esto ocurre cuando hay un incremento desmesurado de costes, cuando se necesita justificar las inversiones informáticas, cuando las desviaciones presupuestarias son significativas y cuando hay que realizar costes y plazos de nuevos proyectos. Herramientas y técnicas para la auditoría informática. Las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. El trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables. A continuación se presentan algunas de las herramientas utilizadas por los auditores informáticos. Cuestionarios. Es habitual comenzar la auditoría solicitando el cumplimiento de cuestionarios establecidos por el auditor. Estos se envían a las personas concretas que el auditor cree adecuadas. Estos cuestionarios deben ser muy específicos para cada situación, ya que sobre esta base se estudia y analiza la documentación recibida,
de modo que tal análisis determina a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor. Entrevistas. Con las entrevistas el auditor comienza las relaciones personales con el auditado. Se pueden hacer de tres formas: mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su responsabilidad. Número 2. Mediante entrevistas en las que no se sigue un plan predeterminado ni un método estricto de sometimiento a un cuestionario. Y número 3. Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método preestablecido de antemano y busca unas finalidades concretas. Checklist. El auditor profesional y experto es aquel que reelabora muchas veces sus cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que necesita saber y por qué. Este cuestionario es vital para el trabajo de análisis y síntesis posterior. Las checklists deben ser contestadas oralmente. Según la claridad de las preguntas, el auditado responderá desde posiciones muy distintas y con disposición muy variable. Trazas o huellas. Con frecuencia el auditor informático debe verificar que los programas, tanto de los sistemas como de usuario, realicen exactamente las funciones previstas y no otras. Para ello se apoyan productos de software que rastrean los caminos que siguen los datos a través del programa. Las trazas se utilizan para comprobar la ejecución de las validaciones de datos previstas. Estas no deben modificar en absoluto el sistema. Logs. El log es un historial que informa qué fue cambiado y cómo fue cambiado. Metodología de trabajo de la auditoría informática. El método de trabajo del auditor pasa por las siguientes etapas: alcance y objetivos de la auditoría, estudio inicial del entorno auditable, determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría, elaboración del plan y de los programas de trabajo, actividades propiamente dichas de la auditoría y finalmente confección y redacción del informe final. Definición de alcance y objetivos. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo muy preciso entre los auditores y clientes sobre las funciones, las materias y las organizaciones a auditar. Tanto los alcances como las excepciones deben figurar al comienzo del informe final. Las personas que realizan la auditoría deben tener muy claros los objetivos que pretenden alcanzar. Estudio inicial. Se debe realizar un estudio inicial para analizar la situación en la que se encuentra la empresa. Para realizar dicho estudio se deben examinar las funciones y actividades generales de la informática. Para su realización el auditor debe conocer lo siguiente: organización. Para el equipo auditor el conocimiento de quién ordena, quién diseña y quién ejecuta es fundamental. Para esto, el auditor deberá fijarse en el organigrama de la empresa, los distintos departamentos que existen dentro de la empresa, las relaciones jerárquicas y funcionales en la organización, los flujos de información, el número de puestos de trabajo y el número de puestos de personas por puesto de trabajo. Entorno operacional. El equipo de auditoría debe poseer una adecuada referencia del entorno en el que va a desenvolverse. Este conocimiento previo se logra determinando fundamentalmente la situación geográfica de los sistemas, la arquitectura y configuración del hardware y software, el inventario de hardware y software y la comunicación y redes de comunicación existentes. Determinación de los recursos. Mediante los resultados del estudio inicial realizado, se procede a determinar los recursos humanos y materiales que han de emplearse en la auditoría. Recursos materiales. Es muy importante su determinación por cuanto la mayoría de ellos son proporcionados por el cliente. Las herramientas de software propias del equipo van a utilizarse igualmente en el sistema auditado, por lo que han de convertirse en lo posible las fechas y horas de uso entre el auditor y cliente. Los recursos materiales del auditor son de dos tipos: recursos materiales de software y recursos materiales de hardware. Recursos humanos. La cantidad de recursos depende del volumen auditable. Las características y perfiles del personal seleccionado dependen de la materia auditable. La auditoría en general suele ser ejercida por profesionales universitarios y por otras personas con mucha experiencia.